Curso gratuito de modelado y renderizado 3D para arquitectura. Clase 8. Postproducción con Adobe Photoshop. Dentro de un render también se conforma de diversas capas o texturas para poder mejorar esta imagen. Lo que hace es que divide a esta imagen en diversas capas. En una capa muestra la iluminación, en otra los colores, en otra la reflexión, como es en este caso. ¿No? Esta de reflexión solamente nos muestra las reflexiones, de tal forma que utilice este segundo archivo, el de reflexión especular, lo arrastre dentro de mi primera imagen en Photoshop, solamente lo doy en abrir, y ahora lo que hago es colocar una sobre otra, la de reflexión especular sobre la de fondo, y a esta vamos a utilizar el modo de fusión de trama. Y al utilizar este modo de fusión, se van a poder dar cuenta que aumenta mucho más las reflexiones y hace que nuestra imagen mejore un poco más porque se vuelve mucho más iluminada. Quizás podríamos controlar la opacidad solamente a un 50% para tener un mayor control. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar ambas y le vamos a combinar. Y aquí el truco, la forma más fácil de corregir en Photoshop es utilizar el filtro de cámara RAW. Esa es la forma más sencilla. La forma quizás complicada es utilizar curvas de corrección de color. Esto ya es un poquito más avanzado, utilizando equilibrio de color, utilizando todas estas opciones que nos brinda Photoshop, y podríamos ir controlando la corrección de esta escena, ¿no? Dándole un poco más de contraste, corrigiendo un poco más, neutralizando nuestra imagen, dándole un poco más de brillo, bajando el brillo, subiendo un poco el contraste. Recuerden que siempre por defecto Lumion nos da la imagen un poco no tan contrastada, ¿no? Y aquí en Photoshop es casi vital que lo único que tenemos que hacer es subir el contraste y ya con eso vamos a mejorar nuestra imagen. Ahora, si complementamos lo de utilizar estas capas o capas de ajuste de Photoshop, las vamos a combinar y las combinamos con Control Shift A para abrir la opción de filtro de cámara RAW. Aquí tenemos algunas funciones más sencillas de aplicar y mucho más interesantes. Por ejemplo, en básico, tenemos para corregir primero la temperatura. Creo que la temperatura está bien definida porque queremos resaltar la parte interior. Lo que sí me interesaría es que la parte interior, por ejemplo, lo siento muy iluminada, es como muy intensa. Entonces la voy a contrastar un poco dentro del apartado de mezclador de colores. Me voy al color amarillo y lo que hago es bien bajarle la luminancia o subirle la luminancia, o también podría en saturación bajarle la saturación de los amarillos para que no sea tan imponente, combinando, bajándole la iluminancia y la saturación. Incluso también podríamos cambiar el tono de los amarillos. Nos vamos un poco más al color naranja, ¿no? Que es como la imagen de referencia. La imagen de referencia que teníamos tenía más como estos tonos naranjas y no tan amarillos. Igual podríamos corregir ahora los colores de la vegetación. Y por ejemplo vemos que la vegetación es del verde, que esto, la vegetación controla los verdes. Mientras más a la derecha la vegetación se hace más azul, más a la derecha se hace más amarilla. Incluso se vuelve mucho más amigable con nuestra imagen, ya que al tener una iluminación amarilla y tener árboles que van por los colores amarillos, nos da como una mayor homogeneidad en la imagen y hace que se vea mucho mejor. Quizás la variación para algunas personas en algunos casos no sea tan interesante y sea mejor uniformizar todo a un mismo color. Y lo otro interesante de esta imagen es tener en cuenta el nivel de básico y el nivel de textura y claridad. Lo de textura y claridad lo que hace es que automático o de forma aleatoria o de forma inteligente se podría decir que sube un poco más a las texturas el detalle de las normales. Entonces si nos acercamos vemos que mientras más a la izquierda no tiene mucha textura y más a la derecha tiene más textura, y esto suele contribuir un poco más al realismo de nuestras imágenes. Y de esta forma podríamos crear esta imagen, solamente corrigiendo la claridad, las texturas, y le damos en aceptar. Muy bien, entonces esta es la imagen que obtenimos a través de la postproducción, y vamos a realizar una comparación con la imagen que obtenemos directamente desde Lumion. Van a ver que hay una diferencia bastante significativa. Eso que lo hicimos súper rápido, pero prácticamente la diferencia la podrán ver. Entonces, esta es la imagen que la obtenemos directamente desde Lumion, solamente con renderizar. Y esta otra es la imagen que obtenemos mediante una postproducción. Es una postproducción incluso súper rápida, súper sencilla, utilizando herramientas básicas de Photoshop,
pero ya se podrán haber dado cuenta que es bastante contrastante con la imagen anterior. Entonces ahí es donde mejoramos un 20, incluso hasta un 30% de la calidad final de la imagen. Así es que si desean obtener imágenes de muy, pero muy buena calidad, es casi vital que utilicen la herramienta de postproducción con Photoshop. Muy bien, y de esta forma nosotros hemos ya obtenido esta imagen. Entonces, vamos a continuar